Buenas noches, señoras y señores, buenos días, buenas tardes, en cualquier parte del mundo que nos ven. El programa Entre Tintos y Papeles que se transmite a través de Radiovisión 106.1 frecuencia modulada y Sermon Radio. Bienvenidos. Se dice que aproximadamente entre 1.500.000 y 2.000 personas vieron el debate presidencial, debate, entre comillas, llevado a cabo el día domingo. Es una cantidad realmente aceptable, pero no sé cuántos ecuatorianos vieron de principio a fin. Se dice que aproximadamente 700.000 ecuatorianos tuvieron la fortaleza de ver el debate en la cadena nacional de radio y televisión, oír el debate en audio por las emisoras. Y ahí, pues nosotros pudimos ver una serie de circunstancias, unos candidatos que desconocen la realidad del país, otros que hablan porque en alguna ocasión han oído algún criterio, algún comentario entre amigos, entre copas a lo mejor, y hacen alusión a ciertos decires. Indiscutiblemente quienes están a favor de los candidatos aplauden, están todos ellos eufóricos, están todos ellos gananciosos, en fin. Pero hay que ser francos, señoras y señores. Esta presentación de los candidatos en la televisión no sumó nada, absolutamente nada, sobre la situación del país. Alguien habló de la inflación, alguno de los candidatos habló sobre la deuda externa, alguno de los candidatos habló de la caída del empleo en la República del Ecuador, del empleo formal, alguien habló de la desnutrición de los niños, alguien habló de la inflación, alguien habló de la decrecimiento de la República del Ecuador. Prácticamente se limitaron a los dimes y diretes entre pelea de compadres, porque así resulta, compadres en varias ocasiones y enemigos cuando se cambian de camiseta, adversarios cuando se cambian de camiseta. Entonces, no dijeron las verdades, no señalaron las verdades y las cosas entonces no se dieron como pensó el pueblo ecuatoriano. Pensamos que en un momento iba a cambiar esa costumbre dañosa o dañina de estar ahí en el improperio, en las superficialidades. Ninguno, realmente ninguno de los candidatos, salvo uno que otro rato, se propusieron decir al Ecuador la verdad. Es una pena, pero hay que decirlo con franqueza. Nadie habló, por ejemplo, de la deuda externa. Alguien dijo que estamos cerca de los 85.000 millones de dólares en deuda externa. Alguien habló que en estos tres gobiernos de Lenín Moreno, del señor Lazo y del actual presidente candidato o candidato presidente, prácticamente la deuda pública del Ecuador bordea los 90.000 millones de dólares, cuando en el 16 quedó en 42.000 millones de dólares. Así digan los recaderos que la deuda fue mayor, hablaban de 75.000 millones, de fin. Pero sin embargo, nadie, nadie habló sobre la situación, nadie dijo absolutamente nadie, habló de circunstancias que deben ser conocidas por por el pueblo ecuatoriano.
Vemos entonces nosotros que la deuda externa ha crecido, se ha duplicado, ha crecido, se ha duplicado. Y saben ustedes, señoras y señores, que de cada loa que nosotros, el pueblo ecuatoriano, recibimos, apenas nos quedan 44, 45 centavos, porque el resto se va al pago de la deuda, a honrar la deuda para ganar prestigio en el ámbito internacional. Se deja de invertir en el área social, en la salud, en educación, en vialidad, olvidándose que el trabajo que promueve el Estado crea fuentes de ingresos para los empobrecidos ecuatorianos. Pero nadie dijo nada. Silenciaron su boca frente a este hecho que es gravísimo, porque realmente, porque realmente es gravísima la situación del pueblo ecuatoriano, por más que traten de decirnos que no es así. 250.000 plazas de trabajo formal se han perdido, sea por la pandemia, sea por los apagones, pero 250.000 trabajadores han dejado de laborar, trabajadores formales. Esto significa aproximadamente 1 millón de ecuatorianos que están sufriendo la pérdida del trabajo y no pueden abastecer con seriedad, digamos, no pueden abastecer a la supervivencia de esta situación grave, esta situación difícil. Si nosotros vemos o vale el dólar 44 centavos, la mayor parte se llevan los organismos internacionales. ¿Qué te están haciendo, Ecuador? ¿Qué te están diciendo? Que no hay ningún problema, que sí que estamos allí tratando nosotros de llegar a poner en orden el presupuesto nacional cuando nosotros hemos pedido en los últimos años 40.000 millones de dólares. Minimizan y dicen que el presupuesto nacional va a ser atendido, en fin, pero nos mienten, nos crean una realidad ficticia. No entienden los políticos que el pueblo ecuatoriano necesita carreteras, hospitales, educación, salud. No entienden. No entienden que los ecuatorianos necesitamos seguridad jurídica. No entienden que necesitamos una una economía que nos garantice. En este año, señoras y señores, en este año, señoras y señores, hemos decrecido en forma increíble, hemos decrecido. Y la explicación es que el mercado internacional, que la situación de la pandemia, que los apagones, pero nosotros hemos cerrado el año con 3,8%. No sabemos si efectivamente en algún instante se recupere la economía. Y les cuento un dato adicional. Hoy he podido leer a través de los medios locales, a través de los medios nacionales, que la producción petrolera ha decrecido en su producción. Teníamos nosotros aproximadamente 390.000 barriles diarios de producción y hoy estamos en 374. ¿Será que acaso los políticos tradicionales ya conocían estos datos y a lo mejor están metiendo algún tipo de freno en la economía petrolera, en la explotación petrolera? Tal vez querrán llevarse la estrella que constituye el campus Hacha, como dice vulgarmente, la joya de la corona.
Por eso es que comienza a decrecer y como decrece no tenemos plata y como no tenemos plata vamos por el sector privado. Yo no sé si se hace profesamente esta situación, pero ahí están los resultados, señoras y señores, y esto no lo estoy diciendo yo, lo dicen varios economistas del país, lo dicen las universidades del país y lo dicen también las autoridades que tienen y se manejan en la situación de la producción petrolera. O sea que nosotros, en vez de producir más, decrecemos en la producción. Y desgraciadamente, en los últimos 3 años hemos decrecido 3,084. Existen más pobres, la economía es difícil, grave, se habla de millones de dólares que han dejado de ingresar al espectro, al presupuesto nacional y a los ciudadanos ecuatorianos. Qué pena. En economía, como dije, y este es avalado por la Universidad Politécnica Salesiana, que hemos decrecido de forma increíble, de forma vertiginosa en la economía. No solo que no generamos más riqueza, sino que hemos decrecido. Esta es la tercera vez que nos pasa dentro de la economía nacional, que hemos decrecido económicamente. Más pobres, el 0,4%. Ahora, la economía de nosotros es sumamente precaria. El patrimonio de los ecuatorianos va desapareciendo y se va la riqueza acumulando cada vez en menos manos, es decir, en los más ricos. La pobreza creció. Créanme, señoras y señores, que este tipo de datos los doy justamente para que ustedes conozcan la realidad magra del país. Creció la economía del país. Entonces, ¿de qué hablamos? De la seguridad, ¿de qué hablamos? De la inversión, ¿de qué hablamos? ¿Cómo así explicamos el decrecimiento del Producto Interno Bruto? En fin, cuando la pobreza crece, cuando la desnutrición infantil también se ha multiplicado, cuando no hay salud en los hospitales, cuando la obra pública se ha paralizado. Nadie te habló de esto, Juan. Ninguno de los candidatos, solo que allí alguno que otro ahí, alguna situación meramente puntual y pasa y para de contar. Entonces, los números no mienten. Los números no mienten, señoras y señores. Por más que quieran disfrazarlo, ahí está la realidad. Ahí está la realidad, señoras y señores. ¿Para qué vamos a, a cuestionarnos? ¿Para qué vamos a decir cosas que no son? No tienes derecho a enfermarte, no tienes derecho a la educación, no tienes derecho a los servicios públicos, porque el Estado está endeudado, porque el Estado tiene que honrar las deudas que tiene con el extranjero. ¿Sí? Primero tenemos que honrar estas deudas. Y vemos nosotros entonces que se han perdido 250,000 plazas de trabajo y otros dicen 142. Sí, podría ser uno de los números más cercano, creo que es de 250,000. Claro, se han sumado aquí los despidos por la crisis energética, por la pandemia, en fin. Y también ha decrecido la economía de nosotros, de nuestros bolsillos, porque nosotros hemos comprometido el pago de el 56% del dólar que cubrimos o que cobramos, perdón, en la situación ecuatoriana.
Es una pena. Les digo, señora, es una pena, pero a las cosas hay que decirles claramente. Las cosas hay que explicarles para que ustedes sepan en qué terreno estamos. Hay millones de personas que no saben si cobrarán la semana, si les pagarán horas extras, si les pagarán horas suplementarias. Los trabajadores no saben si se enferman, a dónde van a ir. Los trabajadores no saben si se van a enfermar. No tienen acceso a IES ni a la educación. Entonces vemos, señoras y señoras, que la situación es grave. Es grave. No es cuestión de ir a un set de televisión y tratar de lucirse con palabras, con expresiones. No, señoras y señores. Es obligación de los políticos y de los ecuatorianos pedir que nos aclaren qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Señoras y señores, ustedes tienen la decisión el próximo domingo 7 de febrero. En sus manos. Yo no estoy diciendo absolutamente nada sobre ningún candidato, ni auspiciando a ningún candidato. Estoy únicamente ejerciendo el derecho a la libertad de expresión y la experiencia que lo tengo como periodista y abogado que soy. Sí, señoras y señores, el 0,4% más pobre del país. Nuestra economía se redujo, nuestra economía, como se dice vulgarmente, se hizo chiquita, se restringió. No ganamos, perdimos. El 4% de la población somos más pobres aún. El 27% de los ecuatorianos, el 27% de los ecuatorianos vive bajo la línea de pobreza. Eso significa 4.400.000 y 1.900.000 personas vive en la pobreza total. Pero en la televisión hablaron, dijeron, nadie explicó cómo van a hacer, cómo van a recuperar la economía, cómo van a solucionar los problemas más acuciantes del país, en fin. Ha crecido el número de muertos en la infancia, en los niños. Los niños están yéndose no solamente por las enfermedades, sino que la delincuencia también ajusta cuentas con sus adversarios, con la muerte, cegando vidas de personas inocentes. ¿Saben ustedes, señoras y señores, lo que es que varios cientos de personas, miles de personas, vivan en la intemperie? ¿Saben ustedes lo que no es tener un hogar, una casa, un cuarto? Viven en intemperie. Y esto produce un círculo entonces grave. No es que sean borrachos, drogadictos, no es que la tabla de consumo, no, 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 no. La situación es clarísima. Hay una desigualdad grande, hay una desigualdad grande. Y esto nos lleva entonces a exigir que los candidatos hablen claro, que no nos ofrezcan el paraíso, que nos describan este infierno que vivimos y que nos den soluciones paliativas, por último pasajeras, con políticas públicas más claras en la redistribución de la riqueza. No nos cuenten, no nos coman cuentos. Señores políticos, por favor, respeto a la ciudadanía. Acabo de dar una cantidad de guarismo que ustedes debían conocer y que no nos han dicho los políticos, pero sin embargo se acusaron de una y otra situación. Yo creo que si estuviésemos en un ring
en un ring de boxeo, capaz que se enfrascaban en puñetes. Pero sí nos hablaron con todo desparpajo del plan Fénix, que no existe, al menos dentro de lo que nosotros vemos, que no crece, que no decrece, perdón, la violencia y la inseguridad en el país. No decrece. Y esto, pues, es cierto. El plan Fénix y el candidato presidente podrá decir que ha descendido la violencia en el país, pero no es cierto. Sigue creciendo día a día y la violencia se vuelve más grave, más dura, sádica, si cabe la expresión. Entonces, este plan FENI del cual nos hablaron, que tiene una maravilla de perspectiva, que se ha reducido la pobreza, perdón, se ha reducido los actos delictivos, las muertes, en fin, son falsos, como decimos los abogados, de falsedad absoluta. Y por ahí otro candidato habló del hocico. El hocico, unas siglas que quisieron explicar algún tipo de reforma en el sistema judicial. Habló algún candidato del Consejo de la Judicatura, le pusieron el dedo y le dijeron, tú liberaste a alguien. Entonces, este plan hocico, que hasta se hace feo pronunciar las siglas, fue exhibido con total desparpajo en el debate realizado. Y también el pan papa me da realmente una risa y me río de las iras y con sorna, porque no es justo que nos pongan a nosotros en una situación de ridículo a entender lo que es el plan Papa, el plan Fénix o el plan Hocico. Repito, 250,000 personas cayeron en la desocupación y perdieron su trabajo. Se dice que nosotros hemos perdido 250,000 empleos, pero ese es un guarismo que hace que nos vaya mal, no solamente a las personas, sino también a nuestro bolsillo. No sé, no sé por dónde más explicar, pero realmente la situación del pueblo ecuatoriano es difícil, sumamente difícil, sumamente grave. Y seguimos nosotros consignando nuestro voto en esta caricatura de la democracia, a lo mejor por grupos económicos, por personas que son simpáticas, agradables, pero no pensamos, no analizamos realmente lo que está a través de estas elecciones, el resultado que puede producirse en estas elecciones. No, señoras y señores, aquí se ha dividido a través del odio a la ciudadanía ecuatoriana. Lo que es Correa huele a corrupción, huele a prófugos, huele a gente que ha inobservado las leyes del Ecuador, huele a rapiña. Todo, quien quiera que sea, menos que sea Correa. Es más, candidatos han señalado que si la economía ecuatoriana sufre algún momento difícil o un marasmo, no importa, con tal que el correísmo no vuelva. Es decir, ese odio fijado a una persona, que por cierto fue el centro de del debate, no sé cuántas veces me van a Correa, pero Correa aportó más que cualquiera de ellos en el debate, estando lejos. Entonces, este odio que tenemos nosotros hacia el correísmo, hacia la revolución ciudadana, ponen el ejemplo de Venezuela, ponen el ejemplo de Cuba, ponen el ejemplo de otros países, cuando ellos son soberanos y tienen su política propia, por Dios. Entonces nos hacen creer que el comunismo va a venir a quitarnos todo lo que teníamos, a todo lo que tenemos. ¿Se acuerdan ustedes cuando dijeron que a los campesinos hay que vender el ganado, los borreguitos, porque van a venir a quitarnos, porque si tienes 4 o 2 van a dar al vecino? Si te acuerdas de esa campaña que decía que el comunismo va a quitar la propiedad de los bienes, la capital, de los bienes muebles, de inmuebles y de los semovientes, ¿sí te acuerdas?
Entonces, asoman ofreciendo el oro y el moro a alguien, a alguno de los candidatos. Planteó una fórmula de solución. Se inclinaron por la privatización de las empresas que brindan servicios públicos cuando este es inconstitucional. Entonces, van a presionar para que se haga una consulta popular. Si el Estado ecuatoriano, si los estados brindan servicios, a lo mejor con limitaciones, es porque los intereses de los particulares presionan, como había dicho en la explotación del petróleo, para decir el Estado es un mal administrador y que vengan entonces los particulares a administrar porque ellos son más eficientes, en fin. No trepidan en causar actos difíciles, situaciones difíciles al pueblo ecuatoriano con tal de salirse con la suya. Dijeron algo sobre los niños, que según ellos deben ser juzgados como adultos a los 16 años y que cuando cumplan la mayoría de edad vayan a las cárceles de los mayores. Escuela del delito, escuela del delito. Algo dijeron sobre que los niños menores de 16 años son utilizados como sicarios para evadir la responsabilidad de los grupos hegemónicos del país y los grupos delincuenciales. ¿Dijeron algo? Por ahí dijo alguien que hay que crear escuelas de fútbol, que hay que crear alguna distracción. Judas están sin tipo de proyecto alguno para favorecer a nuestros niños que nacen en la miseria y que nacen en situaciones delicadas, que a lo mejor no les queda otro camino, sino delinquir para sobrevivir. Alguien dijo, ¿cómo va a creer empleo sin el rubor alguno? Ofrecen 1.000.000 de puestos en los próximos 4 años. Me llena de indignación. Créanse, señoras y señores, 1.000.000 de puestos de trabajo en la República del Ecuador durante los próximos 4 años o son vivísimos o son mentecatos, o son audaces o son cobardes que no anuncian y que no dicen la verdad en la República del Ecuador. Entonces, señoras y señores, nosotros tenemos que pensar muy bien en esta caricatura de democracia. Nosotros no estamos pidiendo que venga el comunismo, que venga el socialismo. No, 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 no. Que haya un trato más justo y equitativo para la mayoría de la población. Nada más. No estamos queriendo atentar contra la propiedad privada, contra la inversión de capital. No, 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 no. Estamos pidiendo que se den pues caminos, que se señale la vera para ver cómo solucionamos, cómo aplacamos esta difícil situación que vivimos. Pero no, hay que crear dos cementerios. El cementerio de la cárcel en donde deben trabajar con los chinos y deben morir, porque esa pena merecen los reclusos sin reconocer tratados internacionales de estos grupos vulnerables de la población. O si no, salen con fusiles, salen con armas a la calle. Tan, 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 1, 2, 3, dispare el fusil, dispare la escopeta, dispare el arma de fuego, mátenlos, porque yo voy a crear cementerios para enterrarles a estos delincuentes que son resultado incluso de los grupos económicos que se valen de gente necesitada para cometer crímenes atroces. Hagamos cementerios entonces para los muertos. Fundamos en la cárcel de por vida. Que se mueran de necesidad de hambre como los chinos, entre comillas, o que trabajen como los chinos. Qué situación tan precaria y tan vulgar. Pero nosotros, los ciudadanos, los periodistas que no tenemos pues, este fanatismo
por tal o cual persona, les decimos con claridad. Revisen los planes de gobierno de cada uno de los candidatos. Llenos de falacia los planos, pero bueno, revisen ustedes los planes de cada candidato y vean que lo que menos existen son soluciones y que los planes de trabajo cuando sean gobierno es únicamente una retórica, es únicamente palabra suelta, página escrita para engañarnos a los electores. Señoras y señores, mañana tengo una entrevista importante con Saúl Chaco Quesada. Vetaron la ley del anciano de protección al anciano. Vetó una ley que fue aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional. Nos vemos mañana. Gracias por haberme escuchado. Buenas noches.